Buenos días, mis hermanos. Muchas bendiciones en este principio de mayo. Pues después de un mes bien difícil como ha sido abril, sin podernos congregar, esperamos que Dios en este mes pues tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude con esta situación que hemos venido viviendo. Terminamos un mes con mucha oración, hicimos la jornada de oración de la iglesia, el viernes tuvimos la vigilia y fue un buen tiempo y damos gracias a nuestro Dios porque de alguna manera nos ha permitido que estemos unidos para prepararnos y para trabajar todo lo que el Señor quiere que hagamos en su reino. Bien, vamos a Éxodo capítulo 17. Queremos hablar de lo que el Señor nos tiene en esta mañana, que he titulado El agua viva que todos necesitamos. Y vamos a estar en Éxodo capítulo 17 y leemos desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Padre que estás en los cielos, gracias por hablarnos en esta mañana. Estamos en tus benditas manos. Gracias por bendecir a la iglesia y por hacer tu santa voluntad en medio de nosotros. Ayúdanos también para que este mes, Padre Santo, nosotros, con la manera en que vivimos, santifiquemos tu santo nombre. El agua viva que todos necesitamos. En el capítulo 16 que vimos la semana pasada, hablamos del maná celestial, la comida que Dios mandó en el desierto, el regalo que Dios mandó en el desierto. Y cuando llegamos al capítulo 17, encontramos el agua viva, que brotó de una peña que fue golpeada. Esta secuencia de la comida y la bebida no es al azar. Esto es conforme a la soberanía del Señor. Cuando nosotros
llegamos a los evangelios y llegamos al evangelio de Juan en el capítulo 6. En el capítulo 6 se nos habla de que también Jesús es el pan de vida, ya hemos leído, y que debemos alimentarnos de ese pan. Pero entramos al capítulo 7 y también encontramos la misma secuencia, que el capítulo 7, cuando se están celebrando la fiesta de los tabernáculos, el Señor se pone en pie y dice, y habla del agua, y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es una secuencia soberana de Dios, la comida y la bebida, la comida y el agua. Dios había preparado pues esta roca y la tenía allí en ese lugar para cuando los israelitas llegaran a ese lugar. Es significativo, muy significativo, que los hijos de Israel tuvieran esa experiencia del agua viva que se menciona en el capítulo 17. ¿Y cómo nos va a hablar el Señor? Después de comer el maná, les da la bebida. Esto, como les dije, esto no fue accidental. Y esto es un arreglo soberano de Dios. Si nosotros vemos el capítulo 17 y en el verso 1, entonces lo primero que encontramos es que el pueblo de Israel se está comportando obedientemente a Dios, porque llegaron, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Dios. Es decir, se están moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ustedes ya saben que ellos son guiados por una nube que los guía, que los dirige, y precisamente ellos van sencillamente al paso que va la nube. Donde se para la nube, ellos se paran. Cuando la nube se levanta, ellos caminan. Entonces ellos van conforme al mandamiento de Dios. Eso es maravilloso, que estén obedeciendo, por lo menos en este momento. Y entonces no están caminando conforme a su propia opinión, ¿no? Obviamente, si uno se alejaba de la nube en aquella época, pues lo mataba el calor o el frío de la noche y se perdía en el desierto. Ellos están caminando al pie del Señor. Y entonces Dios no necesitaba decirle al pueblo en el momento en que debían irse y a dónde debían ir. Ellos simplemente seguían esa columna, esa nube. Dice en Números capítulo 9 y en el verso 17 que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, entonces los hijos de Israel partían. Y el lugar donde la nube se paraba, pues como les dije, allí acampaban los hijos de Israel al mandato del Señor. Y la nube permanecía con ellos. Esto es maravilloso, lo que el Señor nos está mostrando, esa permanencia de Él con su pueblo, esa permanencia de Él con nosotros. El Señor no ha cambiado. Él ha permanecido con nosotros en tiempos tan difíciles
como los que estamos viviendo. Entonces tenemos un Israel que estaba haciendo exactamente lo que Dios le mandó, siguiéndolo. Pero llegaron a un punto, dice el versículo 1, acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Comida o agua? Si ustedes ya se respondieron y están de acuerdo conmigo, entonces quedamos de acuerdo en que es más importante el agua que la comida. Una persona puede vivir 40 días sin comer, pero no es capaz de vivir 8 días sin beber. Entonces es mucho más importante el agua. Y este pueblo llega a un lugar donde no había agua para que ellos bebiesen. Primer principio que sacamos de aquí. Es posible que usted esté completamente dentro de la voluntad de Dios y aún esté en temporada de grandes problemas. Vuelvo y repito eso. Es posible que usted se encuentre en obediencia y bajo la voluntad de Dios, como los israelitas en este caso, y encontrarse en grandes problemas. Pruebas de Dios. Quiero decirles que en este pasaje es probado Dios. Los israelitas prueban a Dios, pero Dios prueba a Moisés y Dios también prueba a los israelitas. Todos son probados. ¿Quién realmente es capaz de pasar la prueba? Dios. Vamos a ver más adelante que Moisés no pasa la prueba, ni los israelitas tampoco pasan la prueba. Entonces dice el versículo 2 que el pueblo altercó con Moisés. Este pueblo sí que sabía pelear. Este pueblo sí, y sabía dedicársela a Moisés, al líder. Altercó otra vez con Moisés. Y entonces le dijeron, danos agua que bebamos. Obviamente esta necesidad es terrible, la necesidad del agua. La sed es el apetito más fuerte que uno puede tener. Así que ellos muestran mucha más ansiedad por el agua que por el pan. Tiempos atrás. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mis hermanos, este no era un problema imaginario. Este era un problema real. Israel tenía un problema al frente. No había agua para que el pueblo bebiese. Y entonces tenían razón en estar preocupados. Pero el pueblo altercó con Moisés. Al altercar con Moisés, sí estaban equivocados. Porque debían de haberse puesto de rodillas y buscar al que les había hecho tantos milagros atrás. Moisés les pregunta, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque el pueblo enfoca su atención o su queja contra Moisés. Pero Moisés entiende que el único que puede arreglarle la situación es el Señor. Ya nosotros hemos dicho que cada que tenemos un problema es mucho más fácil buscar a quien echarle la culpa que pensar cuidadosamente y buscar la solución al problema.
A los israelitas se les olvidó lo que había hecho el Señor en tiempos pasados, pero tiempos corticos atrás. Han tenido unas grandes experiencias y se les olvidó esas experiencias. En un corto periodo de tiempo, los hijos de Israel habían tenido, sencillamente, habían sido testigos de las plagas de Egipto. Habían celebrado la Pascua, cuando el Señor les dijo que celebraran la Pascua porque iba a morir el primogénito de cada casa. Cruzaron el Mar Rojo. Se encontraron unas aguas amargas. Moisés cortó un árbol, lo echó y las aguas se endulzaron. Tipo, o más bien sí, un simbolismo de la cruz. Después llegaron a un lugar donde habían unas palmeras y unas fuentes de agua y allí pasaron bueno. Pero después tuvieron la experiencia del maná y ahora, a estas alturas, se les ha olvidado todo eso. Se les ha olvidado cómo el Dios poderoso, nuestro Dios, ha hecho esos milagros maravillosos. Pero el pueblo de Israel no difiere mucho de nosotros, o más bien nosotros no diferimos mucho del pueblo de Israel. A nosotros, cuando llegamos a una situación difícil, se nos olvidan los milagros que el Señor ha hecho con nosotros. Tal vez en este tiempo usted le ha hecho preguntas al Señor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación en mi vida? Y no buscamos un tiempo para postrarnos delante del Señor y decirle: como me has sacado antes, me sacarás ahora. Ante esta situación, en vez del pueblo ponerse a pelear con Moisés, este pueblo pudo haber pensado: pues hombre, nosotros estamos en un desierto, no es raro que no haya agua. Pero tenemos un Dios que nos ha dado maná, que nos ha pasado por el Mar Rojo, que ha hecho tantas cosas. Pidámosle a Dios para que en este momento también nos traiga agua. En lugar de pensar así, no hicieron nada para ayudar a solucionar el problema, sino que se la dedican a Moisés. Dije que Moisés no pasó la prueba porque dice el versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Es decir, Moisés tenía su molestia dentro de él y decía: yo estoy cansado con este pueblo. No falta sino que me apedreen, Señor. Entonces ese clamor no es un clamor como de Señor, ayúdeme, ¿qué hago? Sino: Señor, este pueblo francamente que no lo lidia nadie. La falta de agua no era culpa de Moisés, pero como el líder de Israel, él les debe de buscar una respuesta. Y efectivamente, dentro de su clamor, dentro de su queja, pues Dios lo oye. Y Moisés se está dando cuenta de que ese pueblo es injusto. ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? Pero aún siendo injusto ese pueblo, Moisés sabía que los tenía que dirigir y no tenía de otra sino buscar a Dios en oración. Esta es una de las características por las que nosotros debemos reconocer a Moisés como un gran siervo. Cada que tenía quejas se volteaba delante del Señor. Usted y yo tenemos que aprender de Moisés esto. Cada que nosotros tengamos quejas,
Primero el Señor. Busquemos a Dios. Dios entonces escucha a Moisés y escucha al pueblo, porque es que ya saben ustedes que era Dios quien los guiaba y los lleva exactamente a ese lugar para probarlos, para ver qué había en su corazón. Ya ustedes saben que cuando Dios nos prueba, Dios no es que no sepa cómo vamos a reaccionar nosotros. Dios ya sabe porque Él es todopoderoso. Dios lo que quiere es que tú te des cuenta cómo está tu corazón cuando Dios te prueba. Y entonces en el verso 5, Jehová dice a Moisés, pasa delante de este pueblo, es decir, tú te tienes que parar delante. Que te vean, Moisés. Hermanos, en este tiempo, con toda esta situación pandémica que estamos viviendo, ¿quién es el que se tiene que parar delante? Pues somos usted y yo. Somos los que tenemos que llevar una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento para esa persona que está en el hospital, para esos familiares que están en esa incertidumbre, para esas personas que no saben qué hacer. ¿Quién sino usted y yo tenemos que pasar adelante y decir, el Señor a mí me ha enseñado, yo sé que en este tiempo nuestra esperanza la tenemos que poner en Dios? Pasa adelante, le dice el Señor, toma contigo de los ancianos de Israel, es decir, algunos testigos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Es decir, que el Señor dirige a Moisés y a los ancianos sencillamente a que vean otro milagro poderoso que va a hacer. Y le dice a Moisés, tú tienes la vara, acuérdese que esa vara se llama, en unas partes se llama la vara de Moisés, pero en otras partes se llama la vara de Dios, porque es Dios el que hace milagros con ellos. Esa vara significa autoridad. Ya yo algún día se los expliqué. Significa autoridad. Entonces Moisés toma seguridad. Moisés toma fuerza. Porque sabe lo que Dios puede hacer con esa vara. Moisés no va a levantar esa vara sin recordar que esa vara es el poder de Dios. Y entonces recibe ánimos, fuerzas para moverse. Pero en el verso 6 hay algo bien precioso. Cuando el Señor le dice a Moisés que vaya adelante, en el verso 6 le dice que he aquí yo estaré delante de ti. Es decir, tú vas a estar adelante de la congregación, pero yo voy a estar delante de ti. Además, Moisés, voy a estar sobre la peña en Horeb. Escuchen, y tú vas a golpear la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí hay mucha sabiduría para nosotros y aquí está la enseñanza que nosotros necesitamos, las aguas vivas que todos necesitamos. El Señor le ha dicho a Moisés que él va a estar adelante con él y que él va a estar en la peña. En cada paso del camino ha estado Dios con ellos. Y aquí dice, yo voy a estar en la peña. Si Dios no se hubiera parado en la peña, en vano Moisés la hubiera golpeado. Porque de allí iba a salir agua, pero porque Dios estaba sobre la peña. Moisés nunca había visto una peña
soltar agua. Usted y yo nunca hemos visto de una peña salir agua. Los israelitas no habían visto salir agua de una peña. La gente que nosotros conocemos, si usted les pregunta, nunca han visto salir agua de una peña. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Quién es la peña? ¿Por qué se golpea la peña? Pues esta respuesta nos la tiene el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y miren ustedes conmigo el verso 4. Dice la palabra: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escuchen, bebían de la roca espiritual que los seguía. Y termina Pablo diciendo en ese versículo, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. ¿Cómo se le ocurre a Moisés golpear esa roca si allí está Cristo? Pues vamos a ver qué es lo que pasa en estos versículos. A Moisés le fue ordenado en la presencia de Dios que golpeara la peña con su vara y que agua saldría para satisfacer la sed del pueblo de Dios. Este es un milagro extraordinario. Este es un milagro muy generoso, porque con un golpe que se le da a la peña sale agua para todo el pueblo. Este es un milagro con un gran propósito. ¿Por qué? Porque al golpear la peña, Moisés no está todavía entendiendo qué está pasando, pero se está extendiendo al futuro. La peña es Cristo. Y Cristo tenía que ser golpeado. Cristo tenía que ser muerto. Cristo tenía que subir a la cruz, tenía que morir, para que de él entonces salieran las aguas de vida que nosotros necesitamos. Cuando Cristo muere, entonces se lleva nuestros pecados, y él dijo allá en Juan: y yo les dejaré el Espíritu Santo, agua de vida, para que los guíe a toda verdad. Pero hablemos más de cómo Moisés golpea esta roca. ¿Con qué golpea Moisés la roca? Pues el Señor le ha dicho que la golpee con la vara. ¿Qué significa la vara? ¿Qué simboliza la vara? La vara es la autoridad de Dios, mis hermanos. Es decir, que Jesús fue golpeado por la autoridad de Dios. Fue Dios Padre quien decidió desde allá, desde la eternidad, que Jesús viniese a la tierra y muriera por nuestros pecados. A Jesús sí lo crucificaron los romanos, los judíos tuvieron que ver, pero él lo dice bien claro: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Entonces Moisés sencillamente está haciendo alusión con el golpe que le da a la roca, hace alusión al futuro, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenme bien, el golpe en la roca significa la crucifixión de Cristo.
Si la roca no es golpeada, no salen las aguas. Si Cristo no es crucificado, entonces no salen las aguas de vida, el Espíritu Santo, para que nos enseñe a nosotros. A través de Jesús fluyó el agua para satisfacer nuestra sed espiritual. Hermanos, si el maná significa Cristo que era molido y amasado, simbolizando su muerte, ¿cuánto más entonces el golpe sobre la roca es más profundo para mostrarnos que Jesús debía padecer la muerte? Debemos prestar una atención muy especial al hecho de que la peña fue golpeada, pero no por cualquier israelita, ni por cualquier vara, sino por Moisés, que significa el legislador de la ley, al que se le dio la ley, y por la vara que tiene Moisés, que no es otra cosa que la vara de Dios, donde está toda su autoridad para hacer cosas. Y por eso entonces con esa vara se golpea la roca. ¿Qué revelación recibe el apóstol Pablo para decir que todos bebieron de la misma vida espiritual? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dice el apóstol Pablo también que esa roca los seguía. Hermanos, esto sencillamente es un milagro, porque es que Dios no le dice a Moisés, búsquese una roca. Y entonces usted no ve a Moisés por el desierto buscándose una. No. Le dice, ahí está la roca. Yo voy a estar en la roca. Golpea esa roca. Entonces, nosotros tenemos que creerle a la Biblia. Esa roca entonces estaba donde Dios quería que estuviera, sencillamente porque era la misma que varias veces tuvo que ver Moisés con ella. Esa misma roca, golpeada por Moisés, es la misma roca que encontramos en Números capítulo 20. Pero aquí tenemos que hacer una diferencia. Vamos a Números capítulo 20 y tenemos que hacer una diferencia. Y aquí también hay sabiduría de Dios para nosotros. Llegaron los hijos de Israel, estoy en Números capítulo 20, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Ya murió María, la hermana de Moisés y de Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Saben cuándo ocurre este evento? Este segundo evento con la roca. Estamos hablando de 38 años después de Éxodo 17. Entonces, en Éxodo 17 se golpeó la roca por orden de Dios para que saliera agua y bendijera al pueblo. Y en Números capítulo 20, miren lo que pasa. Vuelve a faltar agua, pero van 38 años después. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermano, 38 años alegando. Conoce personas que toda la vida han alegado. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No el lugar de cementera, de higueras, de viños, ni de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación. Ojo con estos versículos, ojo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Toma la vara, la que significa la autoridad, pero ahora ya no vas a golpear la peña, sino que le vas a hablar a la peña, a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Osemos salir, hacer salir aguas de esta peña. ¿Quiénes? Aarón y yo. ¿Qué le está pasando a Moisés? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué diferencia hay entre Éxodo 17 y Números capítulo 20? La misma roca. Pablo ya dijo que lo seguía. Están en 38 años después y están casi a las puertas de entrar a la tierra prometida. Pero como les decía, el pueblo vuelve y alterca con Moisés. ¿Cómo estará Moisés hasta la coronilla de este pueblo? Que Dios se le presenta y esta vez le dice: toma tu vara. Entonces Moisés, como la primera vez, se acordó de 38 años atrás y dice: tomo la vara y golpeo la roca. Pero el Señor no le dijo: golpee la roca. El Señor le dijo: háblale a la roca para que me glorifiques, para que esta gente que están aquí vean quién es el que hace salir aguas de vida, para que ellos sencillamente me den la gloria. Pero Moisés toma su vara y golpea la roca. ¿Por qué se enojó Dios esta vez y la vez anterior no? Pues la vez anterior ya ustedes entendieron que es que Jesús tenía que ser golpeado y tenía que morir en la cruz. Pero la segunda vez, para que aprendan y la tengan muy en cuenta, es que a Jesús no puede ser golpeado 2 veces. Es que Jesús no va a morir 2 veces. Por eso se le ordenó que le hablara, no que le golpeara. Entonces, mis hermanos, aquí hay una gran diferencia. Moisés tiene un grave fracaso. Desobedeció el mandato del Señor de hablar a la peña. Mucha gente en este tiempo quieren crucificar a Jesús otra vez. Jesús no va a ser crucificado por segunda vez. Cuando una persona conoce a Dios y peca, Jesús no se vuelve a crucificar por él. Por eso hay apóstatas, por eso hay personas que se van a perder totalmente porque conocieron a Dios y luego querían que Dios, conocieron a Jesús y luego querían que Jesús volviera a morir por ellos.
Ustedes se van a deleitar leyendo Hebreos capítulo 6, porque ahí nos habla muy claro sobre aquellas personas que quieren crucificar a Jesús por segunda vez. Jesús, que les quede claro, Jesús se dejó golpear una sola vez porque tenía que morir, pero Jesús no muere dos veces. Eso lo pagó Moisés con no entrar a la tierra prometida. Vayan a Hebreos capítulo 6, en el verso 4. Hebreos capítulo 6. Ubíquense en el verso 4. Veamos esta belleza del autor de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez, en tiempo pasado, fueron iluminados, es decir, entendieron la palabra, gustaron el don celestial, se deleitaron con la palabra, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los acompañaba. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6. ¿Pero qué? Recayeron. Y entonces, volvamos, es imposible que esas personas otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Que el Espíritu Santo nos ilumine sobre estos versículos preciosos. Pero lo que nos está diciendo allí el autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, es que a Jesús no se le crucifica dos veces. Si ya murió por tus pecados, entonces tú sencillamente le das gracias, tratas de vivir sin pecado. Pero si tú te vuelves voluntariamente a cometer un pecado, le estás diciendo a Jesús, yo un día esto me arrepiento porque usted se vuelve a crucificar por mí. Esa fue la razón por la que Dios llamó. Dios es muy misericordioso, hermanos. ¿Cómo Moisés golpea la roca por segunda vez y sale agua? Porque es que Dios tiene misericordia del pueblo. Le había podido no salir agua y dejarlos morir a todos de sed, pero suelta el agua y enseguida llama aparte a este par de líderes y les dice, por cuanto no creísteis en mí. Moisés y Aarón estaban tan agotados que se les había pegado el problema del pueblo. Y entonces Dios los está acusando de no creer en Él para santificar. Ustedes no creyeron en lo que yo les dije. Ustedes no están creyendo a mi palabra. Moisés, ¿qué no entiendes de esto que yo te dije? Háblale a la peña. ¿Qué parte no entendés, Moisés? Y entonces da el veredicto final en el verso 12. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes imaginan el dolor de Moisés. Moisés, usted no va a entrar esta gente a la tierra prometida. Escuchen, 80 años. Ese problema de Moisés para ir allá, para volver, para prepararse. Ahora Moisés está ajustando 120 años y el Señor le dice, usted no entra a la tierra prometida. ¿Cómo sería el dolor de Moisés, que Moisés le pide al Señor una vez, otra vez, 10 veces, 30 veces le pide? Pero en Deuteronomio capítulo 3, en el verso 26, queda escrito lo que Moisés está contando a la generación. Moisés
en el Deuteronomio 3:26, contándole a la nueva generación que va para la tierra prometida, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, es decir, por ustedes, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hable más de este asunto. Es decir, que un día, dice Moisés, de tanto rogarle, tanto orarle, le dijo, ¿sabe qué, Moisés? No me hable más de este asunto, usted no entra a la tierra prometida. Y no lo dejó entrar. ¡Qué maravilla la Biblia, hermanos! Si ya Jesús fue golpeado por ti una vez, no creas que va a ser golpeado 2 veces. ¿Qué es tentar a Dios? Tentaron a Dios. El versículo 7 del capítulo 17, Moisés llamó a aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es ponerlo a prueba. Ellos veían la nube. Ellos veían que por la noche esa misma nube se convertía en una columna de fuego. ¿Y cómo se les ocurre decir, está con nosotros o no? Cuando lo habían visto actuar de una manera tan maravillosa. Y tentaron a Dios. ¿Cómo tentamos nosotros al Señor? ¿Cómo en este tiempo nosotros caemos en esto de tentar al Señor? La Biblia dice que nosotros no podemos tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús al diablo allá cuando el diablo lo estaba tentando en Mateo capítulo 4. No lo tentarás. ¿Por qué? Porque el diablo le estaba ofreciendo cosas a cambio de. Pues nosotros salimos tentando a Dios cuando le decimos que nos haga primero el milagro para poder creer en Él. Señor, si tú existes, entonces que se convierta mi hijo. Y ahí entonces yo voy a creer en ti. No tiente a Dios. Cuidado con esas propuestas en las que usted resulta tentando a Dios. Señor, entonces, si usted me ayuda a ganarme la lotería, esa platica, la mitad es para la iglesia. Eso nunca le va a llegar mío, porque eso es tentar a Dios. Nosotros tenemos que saber que Él es el Todopoderoso, que Él es el Soberano, que Él es el Señor. Y hoy en día, hay mucha gente como los israelitas. ¿Dónde está pues? Si Dios existiera, no existiría esta violencia. ¿Dónde está Dios con esa niña maltratada, con ese niño maltratado? ¿Dónde está Dios? Estás tentando a Dios. Si Dios existiera, ya hubiera hecho alguna cosa con este virus. No tiente a Dios. Cuando se tienta a Dios, se provoca su ira. Y Él sencillamente actúa. Está prohibido. Está prohibido que nosotros tentemos a Dios. Nosotros estamos para creerle a Él,
para postrarnos delante de Él. Por eso el Padre Nuestro dice que se haga tu santa voluntad. Si fuera para que se hiciera mi voluntad, pues no se hubiera dejado escrito el Padre Nuestro. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está el Señor en medio de nosotros o no? ¿Dónde está su presencia? Esta actitud entre los israelitas fue un gran pecado. Estaban pasando una gran dificultad y dudaron del cuidado y de la preciosa presencia de Dios. Hay veces que nosotros en medio de una situación difícil, en medio de una ansiedad, en medio de una situación en la que nosotros no entendemos ni vemos salida, dudamos de Dios. Se les olvidó la provisión en el desierto. Se les olvidó todo lo que el Señor había hecho. Pero en el Nuevo Testamento, les dije al principio que en el capítulo 7 habla de esa agua de vida que nosotros necesitamos, de Jesús. Juan capítulo 7, los israelitas están celebrando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde ellos salían, armaban carpas, hacían fiestas por 7 días, recordando que vivieron en carpas en el desierto. Y están ahí en Jerusalén. Y un día entonces, dice Juan 7, el verso 39, Juan 7, 37, perdón, dice, en el último y gran día de la fiesta, es decir, pasaron 7 días y entonces en la fiesta de los tabernáculos se derrochaba mucha agua. Porque la gente recordaba en el desierto. Entonces decían, no, ahora tenemos agua y ya no estamos en el desierto. Entonces se tiraban agua, cogían agua de esas tinajas que ellos tenían, ya saben. Y se bañaban y se mojaban. Se mojaban. Fiestas de agua. Pero en el último y gran día, Jesús se puso en pie. Es decir, como que se subió a una tarima y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, la roca, hermano, venga a mí y beba. La gente se quedaron pues mirando, ¿cómo así? ¿Que quién es él? Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro, correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Piensen en este versículo 39, 38, 39 y vuélvanse a la roca del capítulo 17. Cuando Moisés golpea la roca, brotan aguas vivas para sanidad, para sed de todo el pueblo, para que beban abundantemente. Y estaba simbolizando, como les dije, la muerte de Cristo, el golpe que recibiría Jesús para soltar el Espíritu Santo, para cuando resucite mande el Espíritu Santo. Y entonces cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, entonces de nosotros empiezan a brotar ríos de agua viva. Una persona que tiene el Espíritu Santo no es un pozo
de aguas quietas. Las aguas quietas se pudren. Ustedes saben cuando hay un lago, cuando hay un pantano, aguas que no corren. Esas aguas no se pueden tomar, esas aguas no corren, no sirven. Nosotros no somos pozos, hermano. Nosotros somos ríos de agua viva. Cristo ha entregado su vida para que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Y entonces las aguas que nosotros necesitamos vienen con el Espíritu Santo. Y por eso es que tú sientes ganas de compartir a otro, ganas de evangelizar, deseos de predicar, anhelos de conocer más de la Escritura, porque están corriendo dentro de ti ríos de agua viva. Es muy fácil identificar un cristiano lleno del Espíritu Santo, porque de él corren ríos de agua viva, hermanos. Dios, como conclusión, Dios bendijo al pueblo de Israel con aguas de vida. El agua es vida, allá y aquí. Dios permitió que la peña fuera golpeada para que botara esos ríos de agua viva. Pero Dios, tiempo después, envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y envió a su Hijo. Pero él lo envió sabiendo que tenía que ser golpeado. Cristo permitió ser golpeado por tu pecado, por mi pecado. Pero escúcheme bien, una sola vez. Y entonces nuestro pecado fue perdonado. Y el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Deja que esos ríos de agua corran. Déjate en este tiempo usar por el Señor. Pídele a Jesús que te llene más y más y más. Y que se vean correr esos ríos de agua de vida. Estamos en un tiempo donde se necesitan cristianos genuinos, cristianos entregados, cristianos íntegros, que no nos dejemos mover por todas estas cosas que se nos presentan. Que perdamos todo temor a todas estas cosas que se mueven a nuestro alrededor y que nos agarremos de Cristo. Tienes esa agua de vida. La tienes. Deja que corra. Padre que estás en los cielos, bendice tu pueblo, Señor. Jesús, muchas gracias. Te pedimos perdón si en algún momento te hemos tentado con la forma de hablar, hasta con la forma de orar. Perdónanos, Señor. Y perdónanos si alguna vez, después de que fuiste golpeado por nuestro pecado, nosotros queremos golpearte una segunda vez. Ya eso no va a pasar, Señor. Eso no va a ocurrir. Bendice tu iglesia y que todos nosotros, Señor, podamos soltar estos ríos de agua viva que ahora corren dentro de nosotros. Bendice tu iglesia, Padre. Bendice tu iglesia desde el más pequeño hasta el mayor. Que se sienta el mover de tu Santo Espíritu. Esos ríos de agua viva que nosotros necesitamos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos próximamente.